que este sí lo van a ver en forma más permanente a raíz de los fármacos, del uso de los corticosteroides. Entonces vamos a ver este síndrome de Cushing, que en realidad se refiere al hipercortisolismo, es decir, al aumento en la producción del cortisol, esta hormona del estrés, esta hormona anabólica muy importante para el cuerpo, vital. Sin ella es imposible mantener la vida, pero cuando está también en dosis elevada, también va a descompensar al paciente, ¿ya? Y puede causar la muerte si es violenta la subida. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a recordar un poquito también lo del eje hipotálamo, hipófisis, y en este caso glándula suprarrenal. Cómo se van produciendo a nivel del hipotálamo esta hormona liberadora de corticotropina, ¿no es cierto?, que va a estimular a nivel de la hipófisis la ACTH. Esta ACTH va a ir, ¿cierto?, hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, para ir a actuar a distancia en la glándula, en este caso la corteza de la glándula suprarrenal o adrenal, la que produce cortisol. Este cortisol va a ser un feedback negativo, al igual que como vimos con la glándula tiroides, a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. ¿Se fijan? Esta es la hormona del estrés, que tiene una fluctuación muy importante con el ritmo circadiano. ¿Ya? Es la famosa hormona del estrés, el estrés que puede ser físico, puede ser emocional. Es una de las hormonas contrarreguladoras de la glicemia. Cuando baja mucho la glicemia, se activa el cortisol, ¿no es cierto? El cortisol junto a la hormona de crecimiento, junto a la adrenalina, junto al glucagón, son hormonas hiperglicemiantes, es decir, liberan y producen que se libere gran cantidad de glucosa a la circulación para que quede a disposición de la célula, ¿ya? También se va a liberar cuando hay, ¿no es cierto?, el paciente está sometido a un estrés con un ambiente muy frío o cuando se produce dolor, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Entonces, recordando solamente histología, recordad que la glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula. La corteza es la que nos convoca ahora, ¿no es cierto?, que tiene tres regiones desde el punto de vista histológico. Una región que se llama glomerular, otra región que está en la parte intermedia que se llama fasciculada, y una parte histológica diferente que está hacia la profundidad, colindante con la médula, que es la zona reticulada. Ahora, ¿por qué es importante? Porque liberan hormonas que son totalmente diferentes, pero tienen un patrón común en su génesis. Por tanto, en su génesis, debido a este patrón común en su génesis, tiene efectos semejantes cuando están en alta dosis. Me explico. Aquí estamos viendo la corteza en la zona glomerular, que se van a producir los mineralocorticoides, como es la aldosterona. ¿Se acuerdan de la aldosterona? El eje renina-angiotensina-aldosterona, que es importante para la presión arterial. Sin la presión arterial es imposible perfundir los tejidos, es imposible mantener la vida. O sea, la presión arterial tiene que ver con la vida. ¿Ok? Y en la zona fasciculada tenemos la producción de los glucocorticoides, como el cortisol, que es vital. En la zona más interna, la zona articulada, tenemos los andrógenos, ¿no es cierto? Y hormonas sexuales con efecto masculino y femenino, en hombres y mujeres. ¿Ok? ¿A qué me refiero que tienen en común? Es que son hormonas anabólicas, el cortisol es una hormona anabólica, por lo tanto los andrógenos también son anabólicos. Y un menor efecto anabólico tiene la aldosterona. Pero el cortisol también tiene un efecto en altas dosis también parecido a la aldosterona, ¿ya? Y las hormonas sexuales también, ¿de acuerdo? Por eso las mujeres cuando aumentan mucho el efecto, porque son hormonas que son hormonas lipídicas, mucho sus dosis retienen agua, ¿no es cierto? Sienten que se hincha un poquito más por este efecto común que tienen en su génesis, ¿ok? De la médula de la glándula suprarrenal, que es un ganglio simpático modificado, en el cual se producen catecolamina, adrenalina. Ya la adrenalina, que es importante para mantener el funcionamiento, reforzar el funcionamiento tisular, junto a la tirosina, ¿ok? Que son funciones diferentes y, por supuesto, son de patologías también diferentes cuando nos afectan. Etiología, por lo tanto, acá en
en este hipercortisolismo, va a haber un aumento del cortisol de esta hormona. La causa, la gran mayoría, fíjense que hay una causa mayoría de hiperplasia suprarrenal bilateral. ¿Ya? Es diferente si es un hipercortisolismo terciario por un problema en el hipotálamo, secundario a nivel de la hipófisis o primario a nivel de la glándula suprarrenal parenteral. Por eso va a depender de dónde está el problema. ¿Ya? Por tanto, acá vemos que es importante la CTH que se produce a nivel de hipófisis. Se puede producir por un tumor ectópico, ¿no es cierto? Un tumor que está en otra parte del cuerpo, pero que produce ACTH. ¿Ya? Y por lo tanto va a producir un síndrome de Cushing. Va a producir un hipercortisolismo, que trata de ubicar este tumor para resecarlo. Si lo detectamos y lo resecamos, el paciente se recupera ad íntegro, totalmente. Por eso es importante saber la causa, entre otras cosas. ¿Ok? Más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? 3 veces más. Más frecuente en la tercera, cuarta década, es decir, población bastante joven. ¿Ok? Incluso personas jóvenes como ustedes están debutando hoy día con síndrome de Cushing, ya 20 años, un poquito antes, un poquito después. ¿Ok? Puede también ser un defecto primario, desarrollo por un adenoma, por ejemplo, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí hay dos cosas. Uno, lo que es la enfermedad de Cushing, pregunta de prueba, y lo otro, lo que es el síndrome de Cushing. ¿Se acuerdan de la palabra síndrome? Quiere decir que mucha etiología, muchas causas producen las mismas manifestaciones clínicas. Y hay que estudiarlas. Primero es un síndrome aunque no sabemos por qué se está produciendo, porque obedece a varias causas. Una vez que lo detectamos, ya no es un síndrome, podemos resecar y tratar al paciente. ¿Okay? Entonces se habla de enfermedad de Cushing cuando hay un tumor primario, ¿no es cierto? Un tumor a nivel de la hipófisis, para intentar. Un tumor funcional en la hipófisis que produce mucho ACTH. Esa es la enfermedad de Cushing. En cambio, todos los demás, ¿no es cierto?, que están relacionados con aumento del cortisol, que no sea por un tumor productor de ACTH, se llama síndrome de Cushing. Entonces puede ser un tumor de ACTH ectópico, que puede estar en otro parénquima, en un pulmón, por ejemplo, que son más frecuentes. Tumor o en la misma glándula, un tumor que esté ubicado desde el punto de vista anatómico en la glándula. Ectópico significa fuera de lugar, que no le corresponde por naturaleza histológica estar ahí. ¿Ya? Un tumor hipofisiario secretorio de ACTH, tratamiento extensivo con glucorticoides. Esta es la causa más frecuente, la adelanto. Es la causa más frecuente del síndrome de Cushing iatrogénico por fármaco. ¿Ya? Por tanto, todo paciente que está recibiendo cortisol por largo tiempo, sí o sí va a ser síndrome de Cushing secundario. ¿Ya? Con todas las características que tiene y los peligros que tiene, que vamos a comentar. ¿Ok? Entonces tenemos tumor de ACTH ectópico, tumores no hipofisiarios, ectópico, fuera de lugar, hiperplasia suprarrenal bilateral también que pueden producir aumento de cortisol, lo que les decía, carcinoma broncogénico que pueden producir ACTH ubicado en el timo, en el páncreas, en los ovarios, se han descrito en la literatura, digamos. ¿Ok? Tumor suprarrenal de la glándula parenteral, entre un 20 y 25% del síndrome de Cushing. Generalmente son unilaterales, 50% son malignos, hay que tenerlo presente, por lo tanto hay que ubicarlo y resecarlo lo antes posible. Ahora, el hecho que produzcan hormonas no da tiempo. Maligno significa que una parte del tumor, la verdad que no cumple una función, ¿ya? Por eso un 50% se va a malignizar si no detectamos este tumor y lo resecamos, probablemente en el tiempo. ¿Okay? A eso habla, porque si es maligno de frentón mata al paciente. Lo que quiere decir este porcentaje es que un 50% de estos tumores que son funcionales y al ser funcional todavía es buena gente, todavía cumple una función específica. En cambio los tumores malignos no cumplen ninguna función. O sea, en una primera instancia va a haber un síndrome de Cushing, pero después se deteriora la función por el tumor. Eso quiere decir que pasa un 50% de malignidad en la evolución de estos tumores. ¿Ok? Y tenemos los otros tumores que hablamos, tumores de hipófisis que producen secreción de ACTH, que pueden ser micro o macroadenomas. Ya 50% de los casos son chiquititos,
son 5 milímetros, ¿ya? Pero dejarla grande. Y la causa más frecuente es la iatrogenia. ¿Qué? Iatrogenia significa que estamos hablando de que estamos dando para alguna patología de base al paciente corticoides, un trasplantado, ¿no es cierto? Patología autoinmune, como un lupus eritematoso sistémico, como una artritis reumatoidea, etc. Estamos viendo la situación fisiológica normal. Hipotálamo produce esta hormona liberadora de corticotropina o corticotrofina que van a actuar a nivel de hipófisis y hacen que se libere ACTH, que va a actuar en la corteza de la glándula suprarrenal produciendo cortisol. Cuando aumenta el cortisol por feedback negativo, va a decirle a la hipófisis, al hipotálamo, no más, para que baje la producción de cortisol. De esa manera se autorregula. El famoso feedback que tenemos en el sistema endocrino. ¿Ok? Pero aquí tenemos varias alternativas de patología. Por una parte tenemos la enfermedad de Cushing por adenoma hipofisiario. O sea, tenemos un tumor, ¿no es cierto?, funcional. Es un adenoma. Adenoma es un nombre de un tumor, pero benigno. El adenoma hipofisiario es uno de los dos tumores benignos que tiene el sistema nervioso central. El otro benigno que tiene el sistema nervioso central, se los comento solamente para que sepan, es el meningioma, es decir, el tumor de las meninges, que crece y crece y crece, pero no invade al sistema nervioso, pero comprime. Y este tumor también comprime, aparte de ser funcional, comprime. Acuérdense que la hipófisis, justo sobre la hipófisis está el quiasma óptico. O sea, este paciente, además de tener la enfermedad de Cushing, se va a comprimir el quiasma óptico. Y el quiasma óptico tiene que ver con las fibras de la retina que miran hacia la periferia, que tiene el campo visual temporal, es decir, los campos laterales de la visión. ¿De acuerdo? Eso refiere a la compresión a nivel del quiasma óptico por un adenoma, siempre es el peligro. Es más frecuente el prolactinoma en la mujer, pero también está el tumor de la hormona de crecimiento también, y está este tumor productor de ACTH. ¿Ok? Y como está este tumor, a pesar que el cortisol va a estar aumentando, les dice no más a la hipófisis por ente tal paró, pero el tumor no para, ¿no es cierto? Y le dice al hipotálamo no más hormona liberadora de corticotrofina, tan baja acá, tan baja la propia, pero como está este tumor descontrolado produciendo ACTH, estimula la producción de cortisol. ¿Se fijan? Por tanto, si medimos en exámenes, pregunta de prueba, la CRH va a estar baja, ¿no es cierto? En cambio, la CTH va a estar elevada, pero esta CTH no es la propia de la glándula, es del tumor, pero va a estar elevada. Y por supuesto que el cortisol va a estar elevado. Entonces yo sé que el problema está en la hipófisis. ¿Ok? Acá tenemos un síndrome en el cual el tumor es ectópico, está fuera de lugar, produce gran cantidad de CTH. ¿Ok? Por lo tanto, se estimula la corteza que produzca mucho cortisol, y aquí va a actuar sobre el eje, bajando la ACTH. Pero acá no nos dice información de la CTH. La CTH como va a estar aumentada. Pero esta CTH es del tumor ectópico. Pero el propio de la glándula no lo puedo saber, va a estar bajo. Entonces debo averiguar, cuando haya CTH elevada, ¿está el tumor en la hipófisis o no está? Entonces hay que buscarlo. Si no está en la hipófisis, hay que buscarlo. Empezar a buscarlo, ¿no es cierto?, con escáner, con un PET, para ver dónde hay zonas funcionales, dónde está este tumor, para poder resecarlo en forma quirúrgica y el paciente recuperarse ad íntegro. ¿De acuerdo? Les recuerdo que el cortisol está relacionado con el aumento de la presión arterial también. Entonces, es una causa de hipertensión secundaria que puede matar al paciente por la hipertensión, entre otras cosas, más que por el síndrome de Cushing. ¿De acuerdo? Y está el síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal, es decir, es producida por la glándula. Y aquí nos damos cuenta porque aumenta el cortisol, por lo tanto, la CRH y la ACTH van a estar baja. Entonces, esta es una forma de darnos cuenta dónde está el problema. Si es un problema de un tumor
¿no es cierto?, productor de ACTH que esté in situ en la hipófisis o esté tópico, esté fuera de lugar. Entonces los dos van a tener los mismos parámetros, solamente que una vez que yo tengo los mismos exámenes, o en esta secreción por un tumor ectópico, vamos a tener los mismos parámetros. Entonces aquí los exámenes de imagen, la resonancia nuclear magnética a nivel de la hipófisis, para ver si está el tumor ahí, si no está, es ectópico, que hay que buscarlo. ¿Ok? Y acá también. Entonces voy a pedir exámenes de imágenes, ¿no es cierto?, resonancia nuclear magnética, exámenes funcionales para ver el tumor funcional que tiene la corteza. Y, por supuesto, resecando el tumor, mejora 100 pacientes, se revierte el cuadro. Por eso es importante dónde está el tumor para poder sacarlo, resecarlo. ¿Ok? Entonces, dos cosas importantes. Tenemos un síndrome de Cushing, pero no hay que olvidar que estos son cortisol que está produciéndose en forma muy violenta, que aumenta la presión arterial, y puede matar a un paciente. Acá sale la hipertensión arterial, pero no como un convidado de piedra, insisto. Es una de las causas de hipertensión secundaria. Entonces vamos a tener que los glucocorticoides producen gran catabolismo, debilidad muscular, fatiga, osteoporosis, fracturas patológicas, aumento, ¿no es cierto?, una obesidad que se llama centrípeta, hacia el centro. Los brazos pierden masa muscular en los pacientes de las extremidades superiores e inferiores. Esta forma aracniforme de los pacientes, característico. Cuando estamos gorditos, generalmente también los brazos aumentan de volumen, más o menos, ¿no es cierto?, si uno está gordito. Pero este paciente, paradójicamente, vamos a ver que es una obesidad centrípeta con los brazos muy delgaditos. Incluso se alargan los dedos, ya por esta disminución de la masa muscular y con esta degradación de la masa ósea en la mano. Se ven unas manos muy fusadas, muy largas, con dedos muy largos. ¿Ya? Por supuesto, si se degrada la masa muscular, hay fatiga, cansancio, etc. Y lo otro interesante es que el cortisol es una hormona de la contrarregulación. Por lo tanto, es una hormona que produce hiperglicemia. Por lo tanto, en el paciente que está usando cortisol, o en este paciente con un tumor ectópico, productor de cortisol o productor de ACTH, con aumento del cortisol, y puede debutar con una diabetes secundaria al aumento del cortisol. Pregunta de prueba. ¿Ok? También tiene que ver con alteraciones a nivel del sensorio, causando depresión. Se han descrito cuadros de psicosis, psicótico, el paciente está delirante, está alucinando el paciente por el uso del cortisol. Cambio emocional en la primera etapa, pero depresión va en esa secuencia, cambios emocionales, voluble, a eso se refiere que cambio emocional, le pasa del llanto a la risa con facilidad, ¿ya? Después queda la depresión, se establece la depresión, una depresión secundaria al cuadro de base, y finalmente se está produciendo una psicosis, y si no se corrige puede producir demencia, daño neurológico permanente, y eso nos trae demencia, pérdida de funciones cognitivas superiores, daño difuso. En otra parte del cuerpo produce acné facial, ¿no es cierto?, acné de la parte superior del tronco, no solamente en la cara, cuello, en la región de la espalda, del tórax superior, ¿ya? Mucho acné. Hirsutismo, aparece mucha vellosidad, sobre todo en las mujeres se nota más, ¿ya? El hirsutismo. En los varones espera que tenga más vello, pero de sobremanera en la mujer hirsutismo en la cara, aparece mucho vello facial, ¿ok? Y por supuesto afecta el eje gonadal, produciendo oligomenorrea, amenorrea, infertilidad en la mujer en el periodo que esté descompensado. Por tanto, aquí tenemos un cuadro que resume un poquito los cambios que se van produciendo en este paciente, que es importante. Por tanto, desde el punto de vista de la obesidad, en este paciente encontramos que un 97% presenta una obesidad al diagnóstico, una obesidad centrípeta, una obesidad central. Aumento de peso corporal, por supuesto. Fatiga, debilidad muscular, 87%. Los porcentajes hablan en el momento del diagnóstico. Hipertensión arterial, hirsutismo, amenorrea, estrías violáceas, cambio de personalidad, los estados emocionales, la habilidad emocional, depresión, etc.
equimos, semiopatía proximal, fatigas musculares, edema. Edema, porque acuérdense que les dije que cortisol es parecido en su génesis a aldosterona. Por tanto, retiene más agua. Hace un efecto muy parecido a la aldosterona. Retiene más agua, por lo tanto, aumenta el compartimento del agua, produciendo edema. Poliuria, polidipsia. ¿Por qué? Porque el paciente le aparece una diabetes secundaria. ¿Me siguen? ¿Ok? Hipertrofia del clítoris se ha descrito acá. ¿Por qué aparece hipertrofia del clítoris? Preguntarán ustedes. Porque el cortisol es parecido en su génesis a las hormonas sexuales que se producen en la glándula suprarrenal. ¿Se recuerdan? Es por eso. ¿Ok? Otras características que no están mencionadas al otro lado que llaman mucha atención en los pacientes, esta cara de luna llena, ¿no es cierto? Cara redondita, características del uso del cortisol en pacientes que están usando cortisol como tratamiento. Pero en el síndrome de Cushing, carita de luna llena. El famoso dorso de búfalo o joroba de búfalo que describe en semiología, ¿ya? Un término inapropiado, pero bueno, así lo describen, ¿no es cierto? Podrían decir un aumento de tejido adiposo en la región del dorso superior, pero lo describen así. ¿Ok? Infertilidad, que ya hablábamos, la osteoporosis. Acuérdense, la osteoporosis es una causa secundaria de estos huesitos de las extremidades superiores e inferiores que pierden mucha masa muscular, mucha masa ósea, se hace muy frágil, no solamente la parte periférica, sino que también la columna y todo el eje. Por tanto, se generan fracturas patológicas si el paciente llega a caerse, es decir, huesos frágiles que están propensos a fracturas con menos energía. Ya lo hablamos, obesidad central, etc. Esto lo hablamos. ¿Ok? Algunas imágenes con estrías, este aumento de volumen muy violento, pero fíjense cómo las extremidades superiores están muy delgadas y aparecen algunas alteraciones de la hemostasia, que aparecen estos moretones, ¿no es cierto?, en todo el cuerpo. Diagnóstico indudablemente va a ser buscar de alguna manera este aumento del cortisol. Si yo no encuentro aumentado el cortisol, no es síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Por tanto, debo medir el nivel de cortisol en la sangre para hacer el diagnóstico. En primer lugar. Entonces, yo sí tengo las características de un síndrome de Cushing a un paciente que en su historia estaba comentando que se siente muy descompensado, está irritable, viene quizá por otras causas, pero uno lo mira y ve que tiene la carita de luna llena, ¿no es cierto?, redondita, tiene este dorso, esta acumulación de grasa en el dorso superior, en el dorso de búfalo descrito, esta obesidad más centrípeta, con extremidades muy delgadas, aracniforme, viéndolo solamente, más puede presentar acné, dependiendo si es hombre o mujer, ¿no es cierto?, problema en la hemostasia, moretones, en la historia, pero uno solamente viendo la fisonomía puede sospechar que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Ahora, estos pacientes no es que aparezcan en forma violenta, por tanto, estos pacientes empiezan a convivir con su patología y suben de peso. ¿Ya? Caso real, estudiante, justamente estudiando en la carrera, aparece un síndrome de Cushing en curso. Y lo nota porque ella dice, claro, me cuenta la historia después que se operó de un tumor que apareció en la glándula suprarrenal. Ella me contaba que justamente hablando de la patología me decía, yo tuve el síndrome de Cushing hace poco y se había operado hace unos meses atrás, en la cual ella notó que subía de peso, estaba subiendo de peso, dejó de menstruar, le apareció mucho acné, se empezó a sentir muy mal, pero era un periodo muy rápido, pero era por un tumor, ¿no es cierto? Entonces ella le llevó a consultar porque se empezó a sentir muy cansada, muy agotada, muy descompensada, estaba con la memoria muy afectada, estaba muy irritable, y por eso consultó. Entonces lo empezaron a investigar, a estudiar, y encontraron que tenía un tumor en la glándula suprarrenal. Se operó y bajó de peso, normalizó el peso, normalizaron los parámetros alterados en la paciente. ¿Ya? ¿Se fijan? Cómo puede trastocar, ¿no es cierto?, cambiar de un día para otro, no de un día para otro, pero la aparición del tumor sí, de un día para otro, ¿no es cierto?, y causar este cuadro que, si bien es cierto, es más lento, en un tumor es más violento, libera un tumor funcional libera mucha hormona, muy rápido. ¿Ok? También se puede usar para el diagnóstico una prueba de inhibición con dexametasona. Cuando tenemos la duda, ¿qué significa eso? Que se le da dexametasona en la noche y se miden los niveles basales en la mañana. Entonces uno debe esperar que esté deprivado, pues si le da, en el fondo le estoy dando corticoides para bloquear el eje. Entonces debiera encontrar que está baja la concentración en la mañana, que es donde se produce el pic de la acumulación de la hormona.
y encontramos que sigue alta y aumentando, nos hace también que la prueba diagnóstica de dexametasona sea positiva. ¿De acuerdo? Ok. Y en algunos casos, para ver si es un tumor ectópico productor de ACTH, ¿no es cierto? O un adenoma funcional de la hipófisis, pedimos ACTH. ¿Ya? Pedimos ACTH para saber cómo está. Podemos pedir CRH, ¿no es cierto? La hormona liberadora de corticotrofina del hipotálamo, podemos medir las tres, dependiendo de lo que estemos pensando, ¿ya? En la probable causa del síndrome de Cushing. Entonces, el diagnóstico, el fundamento del diagnóstico es encontrar el cortisol elevado, hacer una prueba con el test de dexametasona, que ya lo hablamos, etc. Ahí está cómo se hace en la noche, cómo se mide y qué se espera. ¿Ok? Y por supuesto, exámenes de imágenes complementarias, la tomografía en la zona de la glándula suprarrenal, buscar el tumor ectópico, resonancia magnética, que es un tremendo examen de mucho aporte, que ve muy bien partes blandas, y sobre todo que me interesa ver un tumor en la glándula hipófisis, un adenoma en esa zona. ¿Ok? Buscar en el tórax, buscar por frecuencia, por eso es importante dónde está el tumor, que lo describan y lo publiquen. Entonces, esa casuística, esa estadística nos hace saber dónde buscar, en qué parte buscar, dónde puede estar el tumor ectópico, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro que hablaba acá, que la intensidad del síndrome de Cushing iatrogénico, es decir, que estamos usando fármaco. Por eso cuando usan corticoides, tratamos que el paciente use la mínima cantidad de corticoides, que sabemos que estamos frenando la autoinmunidad en los pacientes con patología autoinmune, para la redundancia, o en los pacientes trasplantados. Pero tenemos que usar una dosis tal que son dosis altas, lamentablemente. ¿Ok? Existe tratamiento también, este fármaco, que va a bajar, ¿no es cierto?, la producción de la hormona, del cortisol. Inhibe la formación del cortisol, que es el mitotano, para ir paliando un poquito mientras se está estudiando al paciente, mientras se trata de resolver en forma ad intero totalmente si encontramos el tumor, etc. O metástasis que puede tener el tumor también desde el punto de vista funcional. Acuérdense que hay tumores que se malignizan. Hablamos de un 50% de los adenomas que son buena gente, que se pueden malignizar a nivel de la glándula. De eso está hablando acá. Y, por supuesto, la extracción del tumor ectópico es lo ideal completamente. Ideal completamente, porque si nos queda un resto, se va a volver a activar, va a volver a crecer, ¿no es cierto? Por eso hay que estar chequeando al paciente. Lo sacamos completamente, nos quedó algo del tumor, quedó algo residual. Eso se va a ir viendo. Y de todas maneras, al paciente se le cubre con mitotano.